Vamos a iniciar. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es el pastor y misionero Andrés Duarte. Soy maestro para la evangelización mundial. Todos los que estamos aquí, pues son el fruto de ese trabajo. Se irán conectando más. Ahorita estamos estudiando también este grupo, que son como 70 personas, teología sistemática basada en la evangelización mundial. Y esto es los días lunes, martes y miércoles. Ya vamos ahorita para el tercer trimestre, que eso lo vamos a hacer también en Chile y lo vamos a hacer también en Paraguay. En cada lugar se va a establecer una torre de guardia donde se va a llevar a cabo el ministerio de teología para que se levanten los discípulos que van a salvar esos países, pero que se levanten vestidos de la imagen de Cristo y que tengan la fuerza del evangelio para salir a las calles y poseer todo un país completo. Entonces, el propósito de nuestro trabajo es de que a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que somos en el ahora, podamos hacer la evangelización mundial. Amén. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, hay hombres de negocios, mujeres de negocios, hay maestros, hay pastores, hay albañiles, hay hasta médicos, ¿sí? Entonces, en todas las áreas que Dios nos ha puesto, que podamos aferrarnos al evangelio del Señor Jesucristo y poder salvar a todas esas personas que nos rodean y entregarles el evangelio. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que representa la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Primera de Corintios, vamos a leer, le voy a pedir a mi esposa que me colabore con la lectura de la palabra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5, y vamos a empezar con este fundamento. Capítulo 3 al 5. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Aló? Al 5. Ok. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, el Señor está mostrando a través de su palabra que hoy en día hay muchas personas que creen tener la verdad. El uno dice yo soy de Apolos, el otro dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Cefas, y el otro grupo más grande dice, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Realmente cuál es el verdadero camino? ¿Quién realmente estará predicando lo que es verdad absoluta? Todos usan la palabra y dicen yo soy cristocéntrico y soy bibliocéntrico. Entonces piensan que son cristocéntricos porque nombran a Cristo y piensan que son bibliocéntricos porque nombran todo lo que dice la Biblia o porque conocen las historias. Mientras que no sepamos realmente cuál es el deseo de Dios y que el deseo de Dios si no toma lugar en nuestro corazón, no puedo decir soy cristocéntrico y soy bibliocéntrico. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura tiene una sola corriente, tiene una sola dirección. Desde Génesis hasta Apocalipsis ya hay un plan perfecto establecido por Dios. Si no estoy yendo en ese plan, entonces estoy levantando mi propio plan. Si no estoy yendo en la misma corriente de la palabra, simplemente hablando, estoy yendo en mi propia corriente. Si no estoy siguiendo las pisadas de Jesús, entonces estoy siguiendo las pisadas de alguien más. Si no estoy vestido de la imagen de Cristo, entonces estoy vestido de algún hombre, porque aprendí de esa persona y he trabajado con las enseñanzas de esa persona, pero si las enseñanzas de esa persona no son las enseñanzas de Jesús concretamente, pues simplemente hablando, se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, que realmente pues estamos haciendo las cosas en vano. Entonces es muy importante que para que nosotros podamos tener el poder espiritual y el poder de la resurrección, ¿sí? Caminemos con Jesús, que realmente pongamos
nuestros ojos en Jesús para que ya no seamos niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, porque eso es lo que decía, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo instaba a la iglesia de Éfeso y le decía, ustedes son niños que parece que todavía tuvieran leche y tuvieran que tomar leche porque no se aferran ni tampoco entienden para qué es los ministerios. Y les incentiva, ustedes tienen que alinear sus ministerios, es a edificar el cuerpo de Cristo. Ustedes tienen que edificar el cuerpo de Cristo en la vida de las personas. Les estaba diciendo el apóstol Pablo, esos ministerios no fueron dados para hacer lo que ustedes quieran. Les estaba diciendo, ustedes se dejan llevar por cualquier palabra que les predican. ¿Por qué? Porque parecen niños espirituales. Entonces, cuando realmente no estamos yendo en la misma dirección con Cristo, parecemos niños espirituales delante de Dios. Y entonces pareciera que llevamos muchos años como Nicodemo, enseñando a la gente. Nicodemo tenía más de 50 años enseñando a la gente, mas sin embargo Jesús viene y se le presenta y le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Confrontó todo el trabajo que él había hecho toda su vida. Le estaba diciendo, si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y si todos los que usted guía no nacen de nuevo, tampoco pueden entrar en el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Le estaba diciendo, todo lo que has estudiado no lo has entendido, porque si lo hubieras entendido, entonces sabrías quién es el que te está hablando. Así están muchos ministerios hoy en día. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, para que podamos ver para qué Dios nos envió a esta tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si no hay una seguridad de la resurrección de Cristo, quiere decir que hay que profundizar más el evangelio, porque una persona que realmente llega a creer en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, la resurrección de Cristo, su vida completa cambiará. ¿Qué es esto? Isaías capítulo 53, versículo 1, el profeta Isaías les decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué estaba diciendo? No todos van a creer a nuestro anuncio. No todos van a creer que Jesús resucitó. Muchos ven a Jesús como una historia, como la historia de Semana Santa, donde nos santifican una semana, pero volvemos a la vida pasada. Muchos ven a Jesucristo como un mito, otros lo ven como una vaca, otros lo ven como un ratón, y para ellos es Jesucristo, porque no les queda otra, porque no han creído realmente en Cristo. Otros creen en Jesucristo como un profeta, otros creen en Jesucristo como el ángel, un arcángel. Pero nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y creemos que Él es el que da vida, que Él es el que resucita a los muertos, que Él resucitó al tercer día. Pero tengo que mostrar las evidencias, porque si hay la más mínima duda, entonces realmente el evangelio no está tomando lugar en mi corazón. Por eso es importante creer que Él resucitó. ¿Cómo voy a predicar a un Cristo resucitado si yo mismo no creo que Él resucitó? Puedo decir en mi mente, sí, Él resucitó. Puedo decir con mis palabras, sí, Él resucitó. Como decía el profeta, este pueblo se acerca a mí con sus labios y con sus bocas me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y lo que han aprendido de mí no es sino un mandamiento que les ha sido enseñado por los hombres. Es decir, de que muchos repiten solamente lo que escuchan, repiten un modelo que se les enseñó, pero nunca han tenido realmente esa experiencia como los discípulos de ver al Señor Jesucristo, que Él resucitó.
Así tiene que sentirse nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando yo realmente experimento que Cristo resucitó, voy a querer hablar con otras personas. Voy a tener la fuerza espiritual para ser testigo de Cristo y de decir realmente Él es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y Él es el verdadero rey. Él se levantó de los muertos, Él vive. Tengo la evidencia en mi vida. No volveré atrás. Estoy dispuesto a morir. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ejemplo me dejó para que siguiera sus pisadas. Por eso es importante entender la resurrección de Cristo. Al principio, nadie le creyó. Nadie creyó al principio que Jesucristo había resucitado. Inclusive sus discípulos. Sus discípulos no creyeron que Jesús había resucitado. Es más, ellos lo traicionaron y salieron corriendo. Cuando Jesús, después de resucitar, fue y los buscó, 3 días habían pasado y en 3 días ya se habían olvidado de que Él les había dicho que iba a resucitar. Si ellos se hubieran aferrado a las enseñanzas de Cristo, simplemente hablando, hubieran estado esperándolo en la tumba. Si ellos se hubieran aferrado a las enseñanzas de Cristo, entonces no hubieran vuelto a coger sus redes. Si ellos hubieran creído que Cristo iba a resucitar, entonces lo hubieran reconocido inmediatamente cuando él fue y los buscó cuando estaban pescando, pero no lo reconocieron. Solamente el discípulo que Jesús amaba lo vio y lo reconoció y dijo, es el maestro. Pedro saltó allí de la canoa por pena, porque estaba desnudo, y se tiró al agua, y entonces salieron del agua y allí el Señor Jesús los estaba esperando con un pescado asado. Les había preparado un banquete maravilloso, mostrándose a ellos, diciéndoles, soy yo resucité, yo les hablé, acuérdense de todas las palabras que les había dicho. Pero los discípulos no habían resucitado. ¿Qué es esto? Esta es la evidencia, escuchen aquí, esta es la evidencia de que hay muchas personas haciendo la obra de Dios, que han escuchado mucha palabra, pero no creen que Jesús resucitó aquí adentro. No creen. Aquí sí. Sí, Él resucitó, pero aquí no. Es muy importante entender esto. Los santos que recibieron la gracia de Dios, todos volvieron a sus antiguas vidas de incredulidad también. Todas esas cantidades de personas que seguían al Señor Jesucristo, miles y miles y miles de personas, tampoco creyeron en Él. Ya no andaban más con Él. Démonos cuenta de lo que está sucediendo en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando Cristo a través de su vida es precisamente todo lo que nosotros vamos a vivir. Y tenemos que asegurarnos en nuestras iglesias, en las iglesias que presidimos, que Dios nos ha entregado, de que cada ovejita tenga el evangelio, de que cada ovejita haya nacido de nuevo, de que cada ovejita tenga la evidencia de creer de que Jesús sí resucitó. Porque no es solamente creer que Él murió por nosotros, no es solamente creer que Él derramó su sangre. El evangelio completo es creer que Él se levantó de los muertos y que Él está vivo y que esa vida de Cristo se ve reflejada en mí y se ve reflejada en la iglesia. Entonces, todas estas personas, a pesar de haber oído la resurrección, de haber oído sobre la resurrección de Jesús, igual Pedro se fue a pescar. Cada uno agarró por su lado, salieron corriendo. Inclusive María fue a la tumba de Jesús para poner el óleo sobre su cuerpo. Dense en cuenta, para poner el óleo sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque no creían que había resucitado. Antes iban a embalsamarlo más, a embalsamarlo más. No le habían creído que él iba a resucitar. ¿Y por qué no creyeron? Porque es imposible para un hombre resucitar de los muertos. Por eso no creían. Porque para ellos era imposible. Dentro de la cultura que venían, pues ellos nunca habían visto resucitar a un hombre de esa manera. Había sido escarnecido por todas partes, había derramado toda su sangre, no le quedaba sangre en su cuerpo, había sido latigado, realmente le habían pasado todas estas cosas. Pues ¿quién iba a creer que él iba a resucitar? Pero ellos no le creían porque para ellos era imposible que él resucitara. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús murió completamente, completamente. En Juan capítulo 19, versículo 30, leámoslo por favor. Él allí dio sus últimas palabras de victoria para el pueblo y para todos nosotros. Veámoslo.
Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces ahí entregó el espíritu. Dijo, consumado es, he pagado todo el precio. Lo que tenía que hacer para salvarlos del pecado, aquí lo he consumado. Por eso toda persona que cree en Jesucristo es salvo. Toda persona que cree en la obra que Cristo hizo es salvo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo el que cree que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, que derramó su sangre y que esa obra la hizo por amor a nosotros para salvarnos, pero que Él resucitó y está vivo, esa persona realmente ha creído el evangelio que sucedía en este tiempo. No había nadie que estuviera completamente seguro de quién era Jesús. No había nadie. Aún los discípulos en camino a Emaús estaban inseguros y decían, no, ya llevamos aquí esperando tanto tiempo y él dijo que iba a resucitar, pero aquí no ha pasado nada. Hasta ellos tenían inseguridad y tenían tanta inseguridad, que esa misma inseguridad y esa misma duda no les permitía ver que Jesús estaba caminando con ellos. No les permitía ver que Jesús estaba hablando con ellos, que estaba yendo con ellos inclusive a su casa para posar en su casa. Pero cuando Jesús se fue, allí se les mostró a ellos y ellos decían, no ardían nuestros corazones mientras que nos hablaba en la palabra y nos predicaba desde las escrituras. Claro que les ardía el corazón. Entonces ellos habían aprendido que la resurrección, habían aprendido en su vida que la resurrección era científica, médica y fisiológicamente imposible. Es decir, para ellos la resurrección no existía, no existía. Jesús se levantó otra vez, pero ¿cuál es la razón por la que él tenía que resucitar? Aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Cuál es la razón? Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Él tenía que resucitar porque él no era cualquier hombre, él era Dios con nosotros. Dios mismo tenía que levantarse de los muertos. Leámoslo, por favor. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 1, versículo 1. Jesús es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. Jesús es Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué les está diciendo? Yo voy a estar con ustedes siempre. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Él tenía que resucitar porque él tenía que ser el primer fruto de resurrección. Después seguiríamos todos nosotros, leámoslo. Capítulo 15, versículo 20 al 23. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiero que lo vuelvas a leer con más fuerza y más despacio para que todos puedan entender cómo Jesús es el primer fruto de resurrección y cómo a través de Adán entró la muerte, pero a través de Jesucristo nosotros estamos vivos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Él debía resucitar porque era la única manera de salvarnos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 al 50. Era la única manera de salvarlos. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces Jesús tenía que resucitar porque Él es Dios. Jesús tenía que resucitar como el primer fruto de resurrección y Jesús tenía que resucitar porque era la única manera para salvarnos. ¿Cómo explicaron esto los judíos de la época acerca de la resurrección del Señor Jesucristo? Ellos explicaron varias teorías para tratar de negar la eficacia de la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Ellos estaban siendo incitados por el diablo para que levantaran falsas filosofías y levantaron una teoría que se llama la teoría de la imposición, que era la hipótesis de que su cuerpo fue robado. Ellos dijeron, no, él no resucitó, su cuerpo fue robado, su cuerpo fue robado. Y hasta hoy en día los judíos mesiánicos siguen creyendo esa mentira. ¿Saben por qué Pablo perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo? Porque Pablo había caído también en esos engaños. A Pablo le habían dicho, al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, le habían dicho, no, Jesús se lo robaron, ese cuerpo se lo robaron. Claro, entonces como Pablo sabía que el Mesías tenía que resucitar de los muertos, ¿sí? Y como nunca había visto a Jesús resucitado, pues simplemente creía que todos los que eran cristianos, pues eran como una plaga y llamaba a estos cristianos como los del camino, y los perseguía continuamente para meterlos presos y los llevaban allí a la prisión, y allí en la prisión realmente pasaban tiempos muy difíciles. La gente tenía mucho miedo a Pablo. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús se le presenta a Pablo en camino a Damasco, en Hechos capítulo 9? Oh, se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando le dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Se da cuenta que Jesús es el Mesías, el que él estaba esperando. Se da cuenta que esta hipótesis que le habían hablado acerca de que su cuerpo había sido robado era una gran mentira. Se dio cuenta que él es el verdadero rey, sacerdote y profeta, el único que abriría el camino para poder entrar en el reino de los cielos y para poder restaurar la imagen original del principio que se perdió en el huerto del Edén. Otra teoría era la teoría de la visión. Y esta hipótesis era de que la gente que vio a Jesús después de su muerte, decían los judíos, no, esos alucinando, están alucinando. Esas personas están tan metidos y están tan fanáticos, que están alucinando y lo ven en todas partes, están creyendo sus propias mentiras y en su imaginación. Y todavía las personas nos siguen viendo así, de esa manera. Aunque nosotros no hemos visto a Jesús en carne, hasta si empezamos a seguir al Señor Jesucristo, nuestras familias se pueden levantar contra nosotros y decir, no, este no ve sino a Jesús en todas partes, este no hace sino hablar de Jesús a toda hora, pero es que no tiene otro tema de qué hablar, sino solo de Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús. Pues ¿de quién vamos a hablar? Como los discípulos decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque somos testigos de que realmente la resurrección ha tomado nuestra vida, ha tomado todo nuestro ser. Realmente sabemos y creemos que Él resucitó y creemos que Él está dentro de nosotros y que somos templo de su Santo Espíritu. Entonces, muchos pueden decirnos, no, pero es que Jesús es un arcángel. Muchos pueden decir, no, Jesús era un profeta. Pero nosotros, aunque no lo hemos visto a través de los ojos de la fe, hemos creído en Él y creemos que realmente no se robaron el cuerpo, sino que Él salió de la tumba. Creemos que realmente no es una ilusión lo que nosotros vemos ni sentimos, sino que es real en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo una corriente de Satanás, y ahora queremos buscar al Señor Jesucristo y amar al Señor Jesucristo con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y otra hipótesis que se levantó allí fue la teoría del desmayo. Entonces, las personas
que estaban tratando de negar la muerte del Señor Jesucristo, esos sacerdotes decían, no, 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 eso lo bajaron desmayado, en un estado de desmayo allí de la cruz, y claro, y llegó a la tumba y pues estaba desmayado y después entró en sí, y pues los discípulos lo sacaron, no alcanzó a escaparse. Todas estas mentiras han dicho en el transcurso de la historia para hacer creer que Jesús no resucitó. Y por eso vemos hoy los musulmanes levantando sus propias teorías y sus propias formas de creencias. Odian a los cristianos, no quieren a los cristianos. Hasta se han levantado movimientos con tanto legalismo como el movimiento de los ISIS y todo eso que está sucediendo hoy por allá. Ese ejército contra el cual está luchando Israel es un ejército que para ellos matar a un cristiano, matar a un israelita, a un judío, matar a alguien que crea en Cristo, para ellos eso es como una bendición de Dios. Es como que se les abre más y más el reino de los cielos para ellos. Mira hasta dónde ha caído la raza humana. Los judíos también han caído en el movimiento de tratar de introducir el legalismo a nivel mundial y se han esparcido por todas partes y están haciendo el movimiento del legalismo. Quieren que las personas sigan todo lo que ellos predican y quieren que las personas no crean que Jesús es el Cristo, que Él no es el Mesías. Entonces, ¿qué hacen los judíos ortodoxos? Están acogiendo mucha gente y le dicen, tenemos que esperar al Mesías porque el Mesías todavía no ha llegado. El Mesías todavía no ha venido. Pero dentro de todo esto estamos mirando también cómo muchos judíos ortodoxos hoy le están entregando la vida a Jesucristo y Cristo está abriendo sus ojos. El pastor Chomun-Sik, el misionero Chomun-Sik, ya está allá en Israel y está recibiendo mucha gracia de parte de Dios y Dios lo está poniendo con muchas personas allí de Israel y están creyendo y se están convirtiendo. También el misionero Chomun-Sik está ahorita en Afganistán y está en la India, en los países donde persiguen los cristianos y está ya dando su vida por el evangelio y se está metiendo en los lugares peligrosos y allá está predicando acerca de la salvación. No predica otro mensaje, solo predica acerca de la salvación. El pastor Chomun-Sik me dice, Pastor Andrés, me dice, yo no sé cómo las personas ven esto tan complicado. Dice, yo no sé mucha teología, yo no predico mucho. Yo solamente predico el evangelio de Cristo y Dios me abre puertas en todas partes y la gente recibe mucha gracia. Y son miles de personas con las que se encuentran. Y así ha sucedido conmigo. Estoy recibiendo mucha gracia. Ahora mismo estoy recibiendo mucha gracia de saber que estoy con personas de diferentes lugares de la tierra. En este momento estamos viviendo un Pentecostés. ¿Por qué? Porque estamos yendo en la misma dirección con Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos 4 evidencias de que Jesús resucitó de entre los muertos. Vamos a poner allí 4 evidencias de que Jesús resucitó de entre los muertos. La primera, la resurrección de Jesús fue un acontecimiento profetizado. Es decir, eso no fue improvisado, eso fue profetizado. Repito, no fue improvisado, sino que eso fue profetizado. Y vamos a leer el libro de Lucas, voy a leerlo aquí, libro de Lucas, capítulo 18, y voy a leer el versículo 31, Lucas 18, 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, todo lo que Jesús estaba viviendo en su vida, todo ya estaba profetizado. El azotamiento de Jesús, su muerte, su resurrección, después de 3 días que resucitó, todo fue profetizado muchos años antes. Entonces, si estas profecías no se hubieran cumplido, ¿qué hubiera pasado? Pero la tumba estaba vacía. Escuchen aquí, la tumba estaba vacía. ¿Qué hicieron sus amigos? Marcos capítulo 15. Pongan allí Marcos capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 46. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces él fue puesto en la tumba.
Realmente lo envolvieron su cuerpo. ¿Por qué? Porque él estaba muerto y su cuerpo estaba envuelto con lino fino según la tradición. Y allí lo pusieron en aquella tumba y pusieron la piedra. Pero ¿qué hicieron sus enemigos? Mateo capítulo 27. Ahí hay una respuesta absoluta. Sus enemigos lo que hicieron fue algo diferente. Sus discípulos lo pusieron en la tumba envuelto con lino fino, pero sus enemigos, en el Mateo capítulo 27, versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, ¿no nos acordamos que aquel engañador dijo, mire lo que decían de Jesús, decían Jesús es un engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Miren, yo les voy a decir algo. Los sacerdotes creían más que los discípulos. Presten atención aquí. Los sacerdotes creían más que los discípulos. Porque los sacerdotes conocían la escritura. Pero ¿qué era lo que pasaba con estos sacerdotes? Que había tanto orgullo en su corazón y estaban tan aferrados a las cosas terrenales y estaban aferrados al deseo de Satanás y a su posición y a su falso éxito y a su renombre y a sus vestiduras, que para ellos era más conveniente que Jesús no resucitara. Y por si al caso estaban preparando ya el hecho de decir a sus principales, venga, él dijo que iba a resucitar, mejor hagamos algo, no vaya a ser que después, sí, mejor digamos que ellos se robaron el cuerpo. Miren lo que estaba sucediendo aquí. Entonces dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces sus discípulos lo envolvieron y ellos sabían que estaba muerto, pero estos hombres mandaron a poner una tumba y ya mandaron a poner una piedra y ya empezaron a soltar una cizaña, de que sus discípulos se iban a robar el cuerpo. Entonces, esto fue lo que hicieron los enemigos de Jesús. Pusieron una guardia en la tumba donde él fue puesto y fue sellada con una piedra. Pero, ¿qué sucedió? Nada de eso pudo detener la resurrección de Jesús. Vamos a leer, por ejemplo, cómo el Señor Jesucristo se levantó ante muchos testigos, ante más de 500 personas, porque habían 500 personas, estaba Santiago y todos los apóstoles, e inclusive al último que se le apareció fue al apóstol Pablo. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8. Colabórenme, por favor. Mi esposa amada está por ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8. Leámoslo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, él resucitó, se le apareció a 500, se le apareció a los discípulos. Y hasta que yo fui como un abortivo, eso es tremendo, la humildad del apóstol Pablo. Yo que fue como por allá el último que salió en la historia de los discípulos, a mí también se me apareció. Esto es algo hermoso. Y si Jesús no hubiese resucitado, entonces, ¿cómo ellos hubieran dado testimonio tan fuerte con sus propias vidas? Que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15. Miren lo que dice tan hermosa que es la escritura y empezar a conocer esos detalles de cómo fue la vida del Señor Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
Yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. Miren, usted le pregunta hasta el no creyente, ¿Cristo resucitó? Y dicen sí, Él resucitó. Hasta ellos quieren la evidencia. No saben ni por qué, pero ellos creen. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, pues todo lo que yo estoy hablando aquí es en vano. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco tendría la fuerza que tengo en este momento para hacer la evangelización mundial. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de nosotros hubiéramos sido transformados de gloria en gloria y como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si Cristo no hubiera resucitado, pues no estuviéramos aquí reunidos juntos, preparándonos para la evangelización mundial y para seguir llevando este evangelio. ¿Quién cree que es el que nos está uniendo de todos los lugares de la tierra? Solo Cristo, solo el evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que Él resucitó. Es imposible que nos hubiéramos encontrado si Cristo no hubiera resucitado. Escuchen aquí, es imposible que nos hubiéramos encontrado si Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué nos encontramos? Porque tenemos que ver con Cristo y tenemos un corazón para la evangelización mundial. ¿Y qué dice el versículo 17? ¿Qué podría haber pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué dice el versículo 17? Primera de Corintios 15, Dice 17. así, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Exactamente. Pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que todavía está en esos pecados pasados? ¿Usted cree que Jesús no lo liberó del imperio de la muerte y del pecado? ¿Usted cree que el Espíritu del Señor que mora en usted no lo hizo libre de la ley de la muerte y del pecado? Leamos Romanos capítulo 8, versículo 2, para que tengan el testimonio de que eso fue lo que sucedió desde el momento que nosotros hicimos la oración de aceptación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no estamos viviendo nuestra manera pasada de vivir, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Somos totalmente diferentes, leámoslo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos la evidencia de que Jesús, el Cristo, realmente transformó nuestras vidas y que nuestras vidas ya no se parecen a lo que era antes. Ya no se parecen. Ante los ojos de Dios, nuestras vidas han sido santificadas y perfeccionadas para siempre. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nuestro corazón era un corazón de piedra que no le gustaba seguir al Señor. Nuestro corazón era un corazón de piedra que hablaba mal de los pastores, hablaba mal del evangelio, hablaba mal de todo. Pensábamos mal, nos levantábamos contra los pastores, decíamos, esos son unos ladrones, son unos estafadores. Ahí están los separados, los separados, los separados. Así era nuestro idioma o nuestra forma de hablar antes. Siempre nos aferrábamos, eran las tradiciones. Y todo lo que no iba a ver con nuestra tradición, pues simplemente nos enojábamos y nos aferrábamos y decíamos, no, yo nací así, yo crecí así y yo me quedo así. Esa era nuestra postura y nuestra posición. Pero cuando Cristo cambió el corazón de piedra y puso el corazón de carne, pues nuestra vida cambió totalmente y tenemos la evidencia que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Leámoslo con mucha fuerza y con mucho regocijo. Así tiene que predicarle usted a las personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas, diga conmigo, soy una nueva criatura. Dígalo otra vez, soy una nueva criatura. Gracias, Señor, por transformar mi vida. Somos nuevas criaturas. Entonces, el poder fue revelado a los creyentes de la iglesia. Muchos no creyeron, pero hubieron 500 que sí creyeron, y hubieron allí los discípulos que sí creyeron, y el último, como dijo, yo el último de los abortivos, como el último que aparecí, el apóstol Pablo también se me apareció a mí, y soy testigo de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo resucitado que vino para salvarnos. El tema de los mensajes de la iglesia primitiva era Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de Cristo y tenían la evidencia. En Hechos capítulo 2, versículo 14, allí leamos el versículo 36, del 14 al 36, pero vamos a leer el versículo 36. Pedro, con mucha fuerza,
teniendo el testimonio de Cristo, habiendo caminado con Cristo, se levantaba ante una gran multitud que los querían matar y predicaba con pasión y con anhelo que Jesús es el Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos experimentaron su poder y su fuerza. ¿Cómo habría respondido la gente al mensaje de Pedro si el cuerpo de Jesús estuviera todavía en la tumba? ¿Cómo hubiera respondido la gente? Pero ellos, aunque muchas personas trataron de mentir y regar esa cizaña en medio del pueblo, ellos tenían la evidencia. ¿Por qué? Porque reconocían que realmente Cristo estaba con ellos y los frutos y las evidencias daban testimonio de que Jesús había resucitado. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Mire lo que sentía la gente al escuchar a Pedro predicando el mensaje de Jesús. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aunque muchas personas decían, no, Cristo no resucitó, ese se desmayó y volvió y se levantó. Y pues claro, nos mintió a todos. Esos son unos fanáticos que están allá alucinando todo el tiempo y ven a Cristo en todos lados. Están locos. Pero el mensaje de Cristo era tan poderoso y su resurrección era tan poderosa que se veían los frutos en la vida de Pedro cuando él predicaba. Se convertían miles de personas, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos predicaban un mensaje muerto. Aquellas personas que negaban que Jesús había resucitado, predicaban un mensaje muerto. Decían, Jesús está muerto, Jesús está muerto, Jesús está muerto. Y regaban esta cizaña en todas partes, esta gran mentira del diablo. Porque el diablo es mentiroso desde el principio y él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces ellos se esforzaban, los sacerdotes judíos que no habían creído, se esforzaban en decir, Jesús no resucitó, Jesús no resucitó, Jesús no resucitó, pero su mensaje carecía de fuerza y de verdad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, ellos con el mismo mensaje, con la misma fuerza y con la misma pasión predicaban la verdad del evangelio. Leámoslo, por favor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Era como 5,000. Los metían presos. No les importaba ya morir por Cristo. Se convertían miles de personas. Aunque los sacerdotes predicaban un mensaje muerto y mentiroso, la verdad prevalecía. Por eso el Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se lo dijo a Pedro que estaba allí predicando el mensaje. ¿Qué le estaba diciendo? Se van a levantar falsos testigos que van a hablar de que yo no voy a resucitar, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Levántense y prediquen, hablen de mí que yo voy a resucitar. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dio la forma solamente a través del poder del Espíritu Santo. Por eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. El mensaje de los sacerdotes mentirosos no iba a frenar el mensaje de la verdad de Cristo, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, contra la verdad. El mensaje de que tu matrimonio se va a acabar, el mensaje de que tu vida no va a estar bien, el mensaje de que te va a ir mal, el mensaje de que las cosas se van a destruir, el mensaje de que las cosas van a salir mal. Ese mensaje no puede prevalecer contra la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. Él es el Cristo. Estamos en sus manos.
Por eso tienen que creer en esta verdad de que Él resucitó, Él los cuida, Él los protege, Él los guarda, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dejó a su Santo Espíritu quien nos guía en espíritu y en verdad. Por eso en nuestro interior cada mañana y cada noche y cada día deben fluir ríos de agua viva. Es decir, de que debemos vivir una vida feliz, regocijados, regocijados en el Señor. El resultado de la resurrección de Jesús fue Hechos capítulo 2, versículo 17. Leámoslo. Hechos 2:17. Ahí está el resultado de la resurrección del Señor Jesucristo, el cumplimiento de todas las señales. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Señales, sueños, Romanos capítulo 1, versículo 4. Mire todos los resultados de la resurrección del Señor Jesucristo. No apagues el micrófono porque vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección entre los muertos. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice así. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La resurrección lo tiene todo. Cuando hemos creído que realmente Él resucitó, de ahí nuestras vidas nunca más verán la muerte. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, asimismo nos resucitará juntamente con Él para siempre. Que dice allí Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice así. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Y culminamos con Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Démonos cuenta de que aquel que cree que Jesús resucitó, pero que cree realmente que Él está vivo, vivirá por siempre en nosotros y no será avergonzado jamás. Le pueden robar inclusive, se le pueden meter a la casa, pero no perecerá jamás. Le pueden pasar cosas inclusive, pero no perecerá jamás y nadie lo arrebatará de su mano. Siempre va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como el apóstol Pablo estaba en peligros de ladrones, en peligros inclusive con los hermanos de la iglesia, que querían quitarlo, en peligros de los de la ciudad, en peligros de los del pueblo, en el campo, en naufragios, había sido azotado. Lo habían agarrado a palo, lo habían descolgado por allá de un segundo piso, casi medio muerto y todo. Pero ¿sabe qué hacía Pablo? Él iba y se reunía con sus hermanos y se sentían gozosos de ser dignos de padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Hasta se reían de las historias que se contaban entre ellos y decían, no, a mí me agarraron a palo, me metieron tantos azotes, uy, no, eso fue duro. Hasta se reían entre ellos y contaban sus testimonios. Pero ¿qué era lo que les daba esta fuerza? Creer que Jesús es el Cristo, que Él abrió el camino, que Él resucitó entre los muertos. Y por eso la confesión de fe debe ser muy importante. Debo saber por qué confieso mi fe. Muchos han hecho su confesión de aceptación, pero lo han hecho porque escucharon un tema sobre la economía. Muchos han hecho su confesión de aceptación porque su matrimonio o su hogar o su vida estaba mal y entonces querían salir de ahí. Pero hacer la confesión de aceptación es entender por qué lo acepto. ¿Por qué lo acepto? ¿Por qué lo estoy recibiendo? No lo recibo para que me restaure mi economía. Ni siquiera lo recibo para que arregle mi hogar. Debo entender esto. Por eso Él vino a solucionar 3 problemas muy importantes, de los cuales hoy toda la raza humana, la mayoría está sufriendo. El diablo,
El diablo. Un drogadicto, un asesino, un matrimonio que está a punto del divorcio, una persona en alcoholismo. Todos los problemas que usted pueda poner en un cuaderno son problemas de Satanás. Destruye la vida de las personas. El pecado también. Y que están separados de Dios. Entonces las personas que están separadas de Dios están llenas de espíritus, están llenas hasta de demonios también. Y por eso siguen la corriente de Satanás. Entonces cuando Cristo murió en la cruz, presten mucha atención aquí, cuando Cristo murió en la cruz, Él lo hizo para resolver esos tres problemas. El problema con el diablo, para destruir las obras de Satanás. El problema con el pecado, para acabar con ese pecado que nos separa y nos impide tener comunión con Él. Y el problema de que ni nuestro dinero, ni nuestra posición, ni las casas que poseemos, ni nada en esta tierra nos alcanza para llegar al cielo. Solo a través del Señor Jesucristo tenemos entrada en el reino de los cielos. Si entendemos realmente por qué vino Cristo a salvarnos, entonces vamos a entender el propósito de la aceptación. El propósito de decir, Señor, entra en mi corazón. Entra en mi corazón. ¿Saben una cosa? Somos personas que no merecemos la salvación. Por ahí tiene usted que empezar. Somos personas que cuando yo no conocía a Cristo, era el más pecador de los pecadores. Me sentía como Pablo, como un abortivo. Como un abortivo. Ni siquiera fui yo quien vine a Cristo. La historia mía y la historia de todos nosotros que estamos aquí reunidos fue como la historia de Lázaro. Lázaro estaba en la tumba muerto, muerto totalmente. Y pongan mucha atención porque usted va a conocer hoy el poder de la resurrección. Más contundentemente. Para que así mismo lo predique con esa fuerza. Lázaro no dijo, me voy a salir allá y no, 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 no. Fue Cristo quien le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. ¿Acaso un muerto podía salir de la tumba solo? No. Estaba hasta enrollado por todas partes. Ya hedía, ya hedía. ¿Qué nos muestra la historia de Lázaro? Nos muestra que nosotros no vinimos a Cristo. Nos muestra que Cristo nos llamó cuando estábamos muertos, cuando ya hedía nuestra vida, cuando creíamos que ya no teníamos esperanza. Presten atención. Cuando creíamos que ya no teníamos esperanza, cuando creíamos que ya había acabado todo, que ya hedía todo como a muerte, cuando creíamos que ya lo habíamos dañado todo, que ya nadie nos iba a ayudar, que ya nadie nos iba a amar, que todos nuestros seres queridos se nos iban a separar y se nos iban a olvidar de nosotros, ahí fue cuando Lázaro, cuando el Señor Jesucristo dijo, Andrés, sal fuera. Y dijo, Noé, sal fuera. Y dijo, Alexander, sal fuera. Heiner, sal fuera. Laura, sal fuera. Julián, sal fuera. Oscar, sal fuera. ¿Cómo estábamos? Envueltos, hedíamos a muerte, hedíamos a pecado, hedíamos a diablo. Así que la salvación no es por obras. La salvación no es que usted haya dicho, no, yo le entregué mi vida a Jesús. No, usted no le entregó nada, usted no hizo nada. Por su propia fuerza, usted no puede hacer absolutamente nada. Dios lo llamó, Cristo lo llamó. Cristo lo resucitó. Él fue el que nos dio la vida. La historia de Lázaro marca la historia para nosotros en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero así como Lázaro hedía de muerte y de pecado, Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos dijo, salgan de esas tumbas porque yo salí de la tumba también. Por eso él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá.
Estamos vivos gracias a la misericordia de Él. Nuestros matrimonios se han salvado gracias a la misericordia de Él. Como personas estamos felices y gozosos y ya no dependemos del mundo ni de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque es gracias a la misericordia de Él. Es gracias a Él. Por eso usted no viva una vida para esforzarse, para llegar al cielo. No, usted viva en el cielo, en esta vida. Viva en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo decía, cuando oren, digan, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así aquí en la tierra. Vivan en el reino, estando aquí en la tierra. Disfruten de Emmanuel, disfruten de que Dios fue el que lo hizo y Él lo hará. Y el que empezó la obra, nosotros la va a perfeccionar hasta el día postrero. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer en sus palabras. No apartarnos de la vid, nunca más. Nunca más, porque ahí es donde está la fuente de vida y ahí es donde está la fuente de poder para nosotros. Recuperen la oración. Recuperen la oración. Tengan un tiempo especial con Dios en oración. Recuperen el ayuno. Recuperen la lectura de la palabra. Vuelva otra vez a los pies de aquel que le dijo, sal fuera de esa tumba. Sal fuera. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo, te damos gracias por todo lo que has hecho en este día con nosotros. Padre, creemos, como dice Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 11. Léelo, por favor, todos con los ojitos cerrados. Y vamos a escucharlo. Lo creemos. Y creemos que no seremos avergonzados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, creemos que tú has resucitado. Por eso llegaste a nuestro encuentro. Por eso viniste cuando hedíamos, cuando estábamos muertos, cuando veíamos todo que ya no había esperanza. Allí llegaste. Y llegaste precisamente en ese momento para mostraros que solo tú nos puedes salvar. Que solo tú puedes salvar nuestro pasado, presente y futuro. Por eso hoy confesamos que tú eres el Cristo, que tú resucitaste de los muertos. El Padre te levantó a través del poder del Espíritu Santo. Te levantó de la muerte y creemos que tú estás vivo. Y con más fuerza ahora, mi Señor, vamos a predicar este evangelio allí donde vayamos, Señor, con nuestras amistades, cuando nos sentemos a tomar un café, cuando vayamos inclusive a un centro comercial, cuando estén allí en un bus, en un taxi, en un carro, hasta en una moto, en el parador del bus, hasta allí donde las mujeres y los hombres, Señor, nos hacemos el cabello, las peluquerías, aún en un restaurante, que en todo lugar, Padre amado, donde vayamos, podamos disfrutar del poder de tu resurrección y dar testimonio que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por tu bendita gracia, con la cual nos has amado y con la cual nos salvaste, porque no éramos dignos, Señor Jesús, de recibir todo lo que nos has entregado, pero muchas gracias por todo. Gracias, Padre, y gracias por enviar tu Santo Espíritu para que nos guíe a conocer más del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén. Amén.